Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia. Esta es una mesa de debate. Se llama El ser y el deber ser de los archivos y la archivística en tiempos de pospandemia. Una propuesta organizada por el maestro Gustavo Villanueva Bazán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien modera la misma. Los participantes de este panel son el licenciado Leonardo Cisterna Zamora, archivo del Instituto Nacional de Chile, la licenciada Georgina Flores Padilla, del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el magíster William Ladino Jiménez de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, magíster Omar Rojas Herrera, archivo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, Perú. Entonces ya vamos a entrar con esta mesa de debate. Maestro Gustavo, ¿me escucha? A ver, sí me escuchan, perdón. Sí, señor. Es que está la pantalla anterior. Lamentamos el problema técnico que no hay sucedido problema con la maestra Norca. Pero bueno, vamos hace parte de estas actividades virtuales. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí en este tercer Congreso de Archivístico de las Américas, con el tema precisamente el ser y el deber ser de los archivos y la archivística en tiempos de pandemia. Agradecemos, por supuesto, a la comisión organizadora de este Congreso Archivístico, pues por este espacio, ¿verdad?, para la reflexión acerca de nuestra disciplina archivística y, por supuesto, de los archivos, ¿no? Agradezco, quiero dejar pasar de agradecer a los buenos amigos que han hecho posible esta invitación, al coordinador general del evento, al maestro Leandro Burcharchuk, a la maestra Susana Diego, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nuestro querido amigo John Francisco Cuervo, a William Ladino, que está aquí, que nos acompaña en esta mesa. En fin, gracias por este espacio. Ya se hicieron las presentaciones, muy breves, por supuesto. Nuestros panelistas nos mandaron un breve resumen también, pero bueno, por razones de tiempo, pues vamos a obviarlo, aunque debo decirles que todos ellos son de muy reconocida experiencia y de muy reconocida capacidad dentro de la archivística latinoamericana. Y bueno, pues sobre todo queremos pensar en esta mesa acerca de los problemas, bueno, independientemente de todo lo que hemos vivido durante la contingencia sanitaria, y que bueno, pues definitivamente lo seguimos viviendo, este aislamiento que pues hemos tenido y la lejanía, digamos, con nuestros documentos, ha traído ciertas consecuencias, definitivamente ciertas consecuencias dentro de nuestra realidad. Sin duda, los archivos habrán de resentir esta situación de confinamiento obligado de sus principales actores, los archiveros y los usuarios, y así las necesidades comienzan a verse desde ópticas distintas y exigen una aceleración en las respuestas por parte de los profesionales de los archivos y por supuesto también en las propuestas y soluciones que plantean requerimientos de archivos más dinámicos, proactivos, por supuesto involucrados con la problemática social. Y aun cuando todavía no acabamos de salir de esta situación, considero que estamos en un buen momento decisivo, pues, para reflexionar sobre nuestras cuestiones epistemológicas, ontológicas, y en la medida en que ejercitemos esa reflexión sobre el ser y el deber de los
de los archivistas y de los archivos, podremos, creo que, contribuir a un mejor conocimiento de nuestro objeto de estudio, a su razón de ser y muy concretamente a su papel en la sociedad, una vez que se busque retomar una cierta normalidad y en un contexto definitivamente distinto. Así pues, yo creo que hay temas que interesa ir tratando y abriendo en foros de importancia, de tal manera que nosotros mismos, como profesionales, podamos ir delineando el futuro de nuestra ciencia archivística y el objeto de su estudio. Creo que no será conveniente de ninguna manera regresar a esa cierta normalidad sin desarrollar esos objetivos de reflexión que podrán definitivamente fortalecer nuestra identidad profesional. Creo que este es el objetivo de esta mesa. Y bueno, para eso, decíamos, hemos invitado a diversos colegas de distintos lugares. Entonces yo a cada uno de ellos pues le haré una pregunta, tendrán más o menos 5 minutos para responder y después haremos un intercambio entre los diversos panelistas y al final pues trataremos de pedirle a cada uno de nuestros participantes que haga una conclusión y daremos, si el tiempo nos lo permite, pues daremos espacio para preguntas de quienes están asistiendo, digamos, a este evento importante. Yo sé que quiero iniciar con una pregunta precisamente para William Ladino. Él, como ustedes saben, es un archivero reconocido de Ecuador. Y bueno, la pregunta para William va en el sentido de que, bueno, a raíz de esta pandemia, sabemos que habrá cambios en los diversos aspectos de la vida, ¿no? O sea, en lo personal y concernientes a la archivística me interesan 3 aspectos que creo que tienen que ver con los archivos, la archivística y por supuesto con los archiveros. Serían estos 3 elementos: los cambios en la administración, es decir, las nuevas formas de solucionar por parte de la sociedad las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, es decir, un tanto esa evolución acelerada del gobierno digital. Otra cuestión sería el capital humano y las nuevas formas de concebir el trabajo, por ejemplo, estas reuniones a distancia, ¿no? El home office que le llaman, o trabajo en casa, el trabajo a distancia, en fin, como queramos llamarlo. Y finalmente es la aceleración del concepto de la oficina sin papel y la necesaria transformación digital de los documentos analógicos. Creo que estos temas nos competen muy específicamente, por supuesto que no son los únicos, pero nos competen de manera directa a los archivistas. Y yo le preguntaría, y quisiera que nos comentara, William, qué opina, en cómo habrán de impactar estos cambios, cuando menos a nuestra profesión, a los archivos y a sus documentos y, por supuesto, a los archivistas, a los profesionales de la archivística y de la gestión documental. William, por favor. 5 minutos, por favor, William. Doctor Gustavo Villanueva, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días con los demás colegas del panel. Muy buenos días con todos los que están ahorita viendo al Congreso y felicitarlos a cada uno de ustedes por dedicar este tiempo, ¿no? Yo creo que el doctor Gustavo nos hace una pregunta que pues todos nosotros como profesionales en la archivística la estamos buscando. Yo creo que la pandemia nos hace un llamado de atención. En nuestros sistemas de archivo siempre hemos analizado los posibles riesgos que se pueden presentar en cuanto a infraestructura, condiciones ambientales, pérdida de la información, equipos tecnológicos, el bienestar de la salud de quienes formamos parte del sistema. Pero como en el caso, por ejemplo, de la universidad en la que presto mis servicios, en el plan de emergencias, no se tomó en cuenta que en algún momento se presentaría un virus que causaría una enfermedad infecciosa que nos obligara a dejar la presencialidad para, en este caso, realizar nuestras actividades laborales desde casa y a través de la Internet. Aquellos sistemas de archivos que contaban con los documentos digitalizados
han podido responder a los diferentes requerimientos administrativos, académicos, investigativos, culturales, etc. Y aquí puede surgir un efecto secundario. La duda de nuestros usuarios si la información que se visualiza es auténtica, es confiable y cómo ellos pueden dar respuesta a los trámites en un ambiente electrónico. Y aquellos que no contaban con los documentos digitalizados, estoy seguro que una vez que estamos retornando a la presencialidad, están diseñando planes de mejora, invirtiendo el tiempo en el diseño de procesos que permita aplicar una digitalización con la finalidad de contar con una copia electrónica, hablando en este caso de aquella información que la encontramos en un soporte de papel. Y ahora estamos aprendiendo a administrar la información en datos desde ambientes virtuales que nos exigen, en este caso, pues, otras condiciones y otras características. Como archivistas, nos estamos convirtiendo en una pieza clave y fundamental para las organizaciones. Dejamos a un lado los años de historia tradicionalista, donde nos vendían o teníamos una imagen como guardapapeles, rincón del castigo, la última rueda del coche, o como en mi caso, que me preguntaron, ¿para ser archivista se estudia? Bueno, y algunas otras más que les debe haber pasado a ustedes. Entonces nosotros como archivistas debemos ser estrategas. ¿Estrategas para qué? Para que el correcto funcionamiento de los trámites en un ambiente que para algunos será nuevo, para otros como que ese impulso que se necesitaba para que la información y los datos que lo contienen se pueda fusionar entre el soporte tradicional papel y el ambiente electrónico. Y para otros inicia su peor pesadilla, ya que el mundo de la Internet genera desconfianza por los múltiples ciberataques que buscan encontrar datos para un beneficio o perjudicar a alguna persona o organización. El reto de ahora es poder convivir con los distintos soportes que sirven como medio de transporte y que a la vez se convierten en esos testigos fieles para la memoria de la institución, y sobre todo poder trabajar de manera coordinada con el Departamento de Sistemas o Tecnologías de la Información, ya que aquí surge un nuevo fenómeno. ¿Y cuál es este? Que cuando hablamos de la calidad de la información, sí, debe estar dada o enmarcada por las directrices que puede salir del Departamento de Sistemas o de Tecnologías de la Información. Cuando hablamos del entorno electrónico, los niveles gerenciales de nuestras organizaciones dan como significado que es igual a ¿qué? A tecnologías de la información. Y es aquí donde debemos ser muy estrategas para vender la necesidad de que la información de calidad es aquella que se encuentra organizada, identificable, accesible en el transcurso del tiempo, sin que ésta sufra una modificación alguna y se cuente con un control de cambios de aquellas versiones en las cuales fueron generadas. Pero hay algo muy bonito. Yo creo que nuestra profesión es una ciencia y como ciencia sus raíces no desaparecen, sino más bien nos apoyamos para generar nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Tiempo atrás mencionábamos que el principio de procedencia y el orden original está dado de acuerdo al cómo una instancia, departamento o ámbito de servicio ha producido la información. Luego apareció la gestión por procesos y nos preguntábamos, ¿cómo responde el principio de procedencia y el orden original? Aquí nos damos cuenta que el documento ya no pertenece a esa instancia o departamento que generó, sino es parte del flujo del proceso que se desarrolla de acuerdo a ese trámite administrativo. Y esto ha permitido que los documentos no sigan siendo fragmentados por instancias, sino estén encadenados a un mismo proceso. Y el cómo ese proceso ha sido identificado gracias a la aplicación de ¿qué? De normas y técnicas archivísticas para poderlos administrar, para poderlos identificar, para poder conocer en qué soporte se debe generar esa información. Luego aparece la interoperabilidad, pero para dar esa interoperabilidad necesitamos varios ingredientes, como mencionaba el profesor Alfonso en la maestría, ¿no? Unos ingredientes como la semántica, la organizativa y la tecnológica. Una semántica en donde todos hablemos un mismo lenguaje, una organizativa donde estén ya establecidos todos los procesos y una tecnológica en donde toda la información que se va a generar de acuerdo a la organización pues está respaldada bajo estos soportes tecnológicos. Y como lo mencionó ayer la doctora Luciana,
aparece el famoso blockchain, ¿no? Miren cómo vamos viniendo evolucionando, ¿no? Y ya cuando aparece el blockchain en el cual prácticamente nos permite a nosotros ir que el documento se vaya generando, o sea, la información se vaya colocando en esos bloques, tenemos que pensar en algo más, en su seguridad, en el famoso hash. Y en este caso, como archivistas, nos espera cosas que en este caso los avances de las TICs irán proponiendo. Entonces, un archivista no es el más fuerte porque mantiene el tradicionalismo del manejo de los documentos, sino es aquel que se adapta a los cambios del tiempo y aprende a utilizar las distintas herramientas informáticas aplicando los principios archivísticos. Mi querido Gustavo, la oficina Cero Papeles en lo personal me preocupa debido al mal uso de la palabra de papel. El papel en sí no es un documento, sino es un medio por el cual se utiliza para transmitir información que está compuesta por esos datos, ¿sí? Que primero, para yo llevarlo al papel, utilizamos un equipo electrónico, utilizamos un editor de texto, lo colocamos, lo llevamos, lo imprimimos y lo firmamos manuscritamente. Ahora, después de la pandemia, nos vemos obligados a que a esa información que fuimos generando en ese computador, le incrustemos algo que se llama el certificado de firma electrónica. Esta situación me lleva a pensar a establecer procesos en que los archivistas definen qué información puede estar en soporte papel y qué información puede estar en soporte electrónico, de acuerdo a las características que contiene y la sensibilidad de la información. Ahora, desde que apareció la palabra híbrido, como se llama en algunos lugares, provoca y sigue provocando dolores de cabeza para la correcta administración, ya que se abrió otra vía para administrar ese trámite. Entonces, nos estamos olvidando que no somos administradores de documentos, sino que en este caso somos administradores de esos trámites. Somos nosotros quienes analizamos que esa información que se va a generar en los diferentes niveles organizacionales debe tener unas características para que pueda cumplir todo su ciclo vital del documento y podamos nosotros más adelante asegurar la accesibilidad a esa información. Entonces, lo electrónico llega para quedarse, pero desde mi punto de vista no llega para eliminar el soporte papel. Se convierte en un medio ágil de acceso a la información para la consulta e investigación. En este caso, les contaré algo gracioso que me pasó. Aquí en Ecuador implementaron la licencia de manejo electrónica. Cuando escuché esa frase dije, wow, debe tener ciertas características en el cual nos va a dar facilidad de presentación cuando un agente de tránsito nos lo pida. Pero vaya sorpresa, al momento de ver la licencia, tengo que abrir una app. En esa app necesita una señal de internet. Si no hay internet, no puedo ver la licencia. Y la licencia es una imagen digital de la licencia en física. El agente de tránsito, en este caso, cuando ve la licencia electrónica, no la acepta. Lo que nos pide es la física. Entonces aquí vemos también otro fenómeno que no podemos nosotros hablar ahora del 100% electrónico, del 100% de la oficina Cero Papeles, porque aún no hay una cultura en nuestra sociedad sobre la administración de esos datos que me facilite a mí poder acceder a esa información de manera muy ágil. Entonces, con esto quiero llegar que ante la falta de la cultura de administración electrónica a todos los niveles de la sociedad y ante las faltas de garantías sobre la transportabilidad, la seguridad, la accesibilidad a lo largo del tiempo de la información. Si no garantizamos la accesibilidad en el tiempo, preguntémonos un ratito y nosotros también nos convertimos en eso. ¿Qué pasará cuando a un usuario se le envía un documento electrónico? ¿Será que de aquí a 5 años podrá contar con la información? ¿Podrá visualizarla? ¿O estaremos obligados a exigirle al usuario que también debe adquirir la misma tecnología para que pueda acceder a esa información que se le entregó en su debido momento? O, en este caso, cuando el soporte haya quedado obsoleto y el usuario ya no pueda abrir esa información. Entonces, ¿quién le va a garantizar a él que esa información que él generó en su debido momento sigue siendo duradera en el tiempo? Entonces, para no dormirles más, como archivistas debemos seguir amando esta profesión.
Estar en una constante actualización de conocimiento, aprender a trabajar coordinadamente con otras áreas de conocimiento y aportar nuevas teorías que vayan en sintonía con el tiempo en el que nos encontramos. La información estará presente en el ser humano para conocer, transmitir el mensaje, tomar decisiones, para la memoria. Por cada información se necesitará de un archivista. Eso, mi estimado profesor. Espero haber respondido a sus preguntas. Gracias, gracias. Bueno, creo que sí, definitivamente estás tocando un tema, bueno, se está tocando un tema bien interesante, ¿no? Y bueno, habría que plantearnos precisamente, creo que todos estamos de acuerdo totalmente, en el sentido en que tenemos que, como archivistas, tenemos y debemos que expandir nuestros horizontes, ¿no? Definitivamente actualizarnos y más que actualizarnos, ir un poco más allá siempre de dónde vamos, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, esa sería una de las conclusiones. Ahora, yo creo que la discusión está precisamente ¿cuáles son esos límites del archivista? Digamos, el archivista puede o debe cambiar, por ejemplo, su objeto de estudio, que es tradicionalmente, digamos, el documento, a cambiarlo, llevarlo definitivamente a la cuestión de la información o llevarlo, como tú mencionas, de la administración del trámite. En fin, o sea, yo creo que esto es fundamental precisamente, o sea, el ser y el deber ser del archivista, ¿no? O sea, todos estaríamos de acuerdo totalmente en esa necesidad de estar avanzando en la profesión. No podemos quedarnos en el siglo pasado, definitivamente, ¿no? Aunque esté tan cerca todavía el siglo pasado. Pero no podemos quedarnos en el siglo pasado, pero sí, creo que la discusión se tiene que centrar precisamente en cuáles son esos límites entre la archivística, perdón, y otros horizontes de conocimiento, ¿no? O sea, cómo debemos de llegar, cómo debemos de abordarlos, hasta dónde es lo nuestro y hasta dónde empiezan otros sentidos. Y a lo mejor, bueno, esta discusión creo que nos puede llevar a abrir nuestros horizontes de manera fundamental y de manera amplia, ¿no? En ese sentido, no sé si alguno de los demás panelistas quisiera agregar algo muy, muy brevemente, por favor. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? Bueno, sí. Saludos Bien, a todos bien. los del panel. Bien. Sí, me gustó mucho la intervención de William porque todo un poco uno compara al virus, la archivística con el virus, ¿no? Es como que va mutando, ¿no? Y estos últimos tiempos cada vez es más fuerte la mutación, ¿no? Lo cual esto empuja al rol del archivero, digamos, con respecto a su trabajo, a su objeto de trabajo o investigación, ¿no? Y yo creo que hay que ver también más allá, precisamente, como bien lo señalas, digamos, la profesión del archivista o del archivero debía aliarse con otras disciplinas, ¿no? Y sobre todo con nuevas disciplinas, como es el caso del campo de la Big Data o del campo, digamos, de la analítica o de la ciencia de los datos, ¿no? Entre otros aspectos, que prácticamente son herramientas importantísimas para el trabajo de un archivo, ¿no? Que implica prácticamente de un paso de la gestión de los documentos y archivos a la gestión de datos propiamente, ¿no? Y esto, digamos, como lo señala William, es interesantísimo, de lo que prácticamente el archivero se comporta ya de una manera mucho más dinámica, ¿no? Mucho más virtualizada inclusive, sin dejar de lado, obviamente, ese contacto material con respecto a los soportes análogos, específicamente el papel, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es importante, pero también, y eso es algo que recuerdo, lo dijo la maestra Antonia Heredia, ¿no? No hay que perder también, no solamente como el rol del archivero, sino también la corresponsabilidad, digamos, con otras disciplinas, especialmente la tecnología de la información, en la parte del marco jurídico, la parte especializada, etcétera, para que, digamos, en conjunto se pueda, digamos, proponer, digamos, en función a sus necesidades de las instituciones, de las organizaciones, propuestas que innoven, ¿no? Y esa palabra a veces suena un poquito, ¿no? Que rompe estándares, que rompe, digamos, estigmas, digamos, innovar a fin de
dinamizar, digamos, la cuestión, digamos, de relacionados a la gestión de los documentos, ¿no? Y archivos. Muy bien, pues desgraciadamente, digo, los temas son amplísimos, ¿no? Definitivamente, y esto, bueno, queremos que simplemente sea una embarrada, digamos, de lo que pues tendríamos que hacer, ya foros ya mucho más específicos y espacios ya mucho más dedicados específicamente a estos temas, ¿no? En este sentido, bueno, pues le quiero ceder la palabra a Georgina para que pues, nos ayude a pensar de alguna manera en que, bueno, sin duda alguna, los diversos actores de la sociedad se prestan, digamos, con esta cuestión a contribuir para una mejor construcción del futuro. Creo que nadie quiere salir de esta contingencia pues de la misma manera, o sea, creo que toda experiencia nos tiene que servir definitivamente para avanzar, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues creo que todos los profesionales pues tenemos que estar viendo cómo vamos a contribuir a ese futuro, qué es lo que aprendimos realmente para evitar ese impacto negativo de situaciones a lo mejor similares, ¿no? Que pudieran aparecer posteriormente, pienso, en las diversas cuestiones que definitivamente tienen que llegar a la humanidad, ¿no? Algunas de estas contribuciones, por supuesto, de profesionales, pues resultan más que evidentes, ¿no? Y de hecho las estamos viviendo y de hecho nos están salvando la vida a muchos, la medicina, la informática, la historia, en fin. O sea, en este sentido, muchas disciplinas tienen muy claro cuál es el aporte que tienen que hacer a la posteridad, digamos, ¿no? En este sentido, la pregunta que quisiera yo hacerle a Georgina sería, ¿qué contribución podrán y habrán de hacer los archivos y, por supuesto, los profesionales de los archivos a situaciones como la de la presente pandemia, ¿no? Que pues pudieran ocurrir en el futuro, digo, me imagino pandemia, por decir alguna otra calamidad, digamos, ¿no? Yo creo que, ¿qué contribuciones puede hacer la archivística, así ya un poco más pensando directamente en la cuestión archivística? Georgina, por favor. Sí, buenos días a todos. Para mí es un honor estar compartiendo esta mesa a la distancia con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues agradezco a los organizadores el ver puesto esta mesa, estar compartiendo. Bueno, es bien interesante la pregunta, Gustavo. La pandemia tan solo hoy en este momento nos ha dejado debatir, compartir, discutir ideas con diferentes países, como en este momento lo estamos haciendo a la distancia, nos ha facilitado con mucho nuestras actividades, nos ha hecho también durante todo este periodo que podamos compartir a través de cursos, seminarios, eventos, etcétera, ponernos al día, digo en mi caso, ¿no? Que he tomado cursos de lo que es el Big Data, la analítica, el blockchain, etcétera. Y eso lo agradezco y lo veo muy bien. Pero también, como mexicana, se enfrentó me enfrento a diversas cuestiones. Que levante la mano el país de Latinoamérica que tenía los expedientes electrónicos, los expedientes clínicos electrónicos, ¿no? A la mano. ¿Quién? ¿Cuál es nuestra realidad en ese sentido? ¿Quiénes estábamos preparados para tener a la mano nuestras series documentales, darlas de baja de manera electrónica? ¿Quién de nosotros? Y lo que decía Omar y que también decía William Ladino, perdón, ese es el sonido de la basura en México, ¿eh?
iba a parar a tirarla, ¿no? Yo pensé que nos estaban diciendo, ya se acabó el tiempo, tirín, tirín. Es el de la basura. Bueno, pues estos son lo que hemos vivido durante esta pandemia. Les decía, y de nuestras poblaciones, si nos vamos al interior de la República, en nuestros estados o municipios, rancherías, que muchas veces ni siquiera hay luz, ¿no? Es nuestra realidad latinoamericana. Y muchos de nosotros, bueno, pues trabajamos en instituciones que producen día con día documentos y durante la pandemia los han producido de manera electrónica, utilizando los medios la plataforma que les fue útil, la que le aconsejó el ingeniero. Documentos que vamos a tener nosotros o que estamos ya organizando. Esa es nuestra realidad. Creo que nuestra labor, nuestra actividad, la que hoy nos está imponiendo esta realidad latinoamericana, esta realidad de la archivística, es trabajar de la mano con los ingenieros. Antes trabajábamos con el especialista en la conservación del papel, ¿no? Estábamos preocupados por la perdurabilidad, porque la tinta no migrara. Hoy trabajamos con los ingenieros y tomamos cursos y hablamos ya de datos, en fin, ¿no? Una organización ya por procesos, etcétera. Vaya, para mí, en ese sentido, el principio de procedencia, como ya lo había mencionado William, ¿no?, sigue siendo el eje rector de los archivos de la archivística. Mi institución, a la que yo me debo, debe de trabajar en su propio servidor. Y si quiere subirlo a la nube, a la nube le tenemos que exigir determinados requisitos que nos aseguren la perdurabilidad del mismo. Sin embargo, también está el apuro de los directores, de los dueños de las empresas en las que laboramos, porque ya se sube. Y no pedimos esos requisitos que debe de tener lo que también hablaba, no sé si, ya no recuerdo si William o Omar, ¿no?, el lenguaje controlado. El que pueda ser una nube, una compañía que nos pueda asegurar esa perdurabilidad, inalterabilidad. El blockchain, lo que ayer comentaba también Luciana Durante. Sí, tenemos mucho que reflexionar, pero con todo y ello, insisto, a lo mejor voy a decir algo que todos sabemos, pero quiero decirlo. La archivística tiene como objeto de estudio los documentos que produce de manera natural la institución a la cual nos debemos. Nosotros organizamos esos documentos y quizás sí mañana esos datos, pero organizamos, clasificamos esos documentos de archivo que ayer me encantaba Luciana, que hacía a la traductora a cada rato, son documentos de archivo. Esos documentos de archivo los clasificamos con base a las funciones de la identidad, de la institución, con base a las atribuciones de la misma. Y en ese sentido lo vamos a seguir, sin duda, lo vamos a seguir haciendo, pero ahora con el documento electrónico, cuidando que esos documentos que produce día con día nuestra institución, lo haga en su propio servidor. Si es posible, en su nube, con las características que el archivista, que el ingeniero le señale. Y tenemos que cuidarlo y tenemos que llevar ahora al documento desde su producción hasta su conservación o eliminación
en sus últimas fases. Su conservación en el archivo histórico, como todos lo sabemos, y ahora en esa parte va a ser muy caro conservar ese documento, pues de manera para siempre, ¿no? Así de simple. Creo que sí tenemos Entonces, mucho que caminar, mucho que andar en ese sentido, perdón. sí, en efecto, creo que sí, hay mucho que pensar, mucho que discutir también, a lo mejor, debatir, ¿no? Tenemos muchas cuestiones que pensar. Y bueno, desgraciadamente el tiempo para esta mesa también es limitado. Y bueno, en este sentido, pues voy a mejor a dar paso a las siguientes intervenciones y ya en todo caso, si tenemos tiempo, pues ya podremos retomar un poco los temas de los demás colegas para pues debatir en su momento, ¿no? Yo creo que es fundamental esta cuestión del debate. Omar, nuestro querido amigo de Perú, queríamos preguntarle acerca de la identidad profesional de la archivística, que siempre, por supuesto, ha estado ligado a otros conocimientos y en ocasiones ha sido absorbida por estas ciencias o hasta profesiones, ¿no? Definitivamente, a la fecha, creo que hemos sido testigos de una lucha de los profesionales de los archivos por construir una identidad propia. Creo que esto ha sido una constante dentro de la historia de la archivística misma y por supuesto de nosotros como profesionales. En este sentido, creo que ahorita, por ejemplo, estamos viendo esta identidad es muy cercana a otros conocimientos, a otras ciencias, a las ciencias de la información, por ejemplo, ¿no? A las tecnologías, a las TICs famosas. Entonces, el tema de la identidad archivística creo que es de fundamental importancia, ¿no? O sea, esto que hemos venido diciendo, o sea, tenemos que ver, por supuesto, tenemos que evolucionar, pero ¿hasta dónde, no? O sea, ¿en qué momento a lo mejor ya dejamos de ser archivistas? O sea, ¿en qué momento dejamos ese concepto tradicional de archivo, no? Y a lo mejor en este grado de avance, a lo mejor ya somos otra cosa, que bueno, tampoco nos tiene que asustar, ¿no? Definitivamente, pero creo que debemos de ir delimitando precisamente esa cuestión y esto tiene mucho que ver precisamente con este tema de la identidad archivística que bueno, para mí es de fundamental importancia, ya porque creo que depende pues de la conservación de nuestro ser mismo como profesionales y por supuesto de nuestro deber ser, es decir, nuestra la concepción ontológica pues de nuestra ciencia, de nuestra disciplina, como la queramos concebir. Yo le preguntaría a Omar, ¿qué nos podrías decir acerca de la identidad archivística a partir de estos tiempos de pandemia y por supuesto para el futuro, una vez que esta situación, esperemos que pronto, termine y podamos sentarnos a reflexionar y por qué no a reconstruirnos como personas, como sociedad y por supuesto como profesionales? ¿Qué nos podrías decir acerca de la identidad archivística? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, te agradezco la pregunta amplia y bien provocadora de paso. Y esto me viene a la mente una lectura de Yuval Harari, un historiador israelí, muy conocido, ¿no? Que precisamente señalaba sobre la desaparición de algunas profesiones, ¿no? Entre ellas inclusive la del archivero. Pocas veces creo leer a un historiador o otro que analiza sobre pasados, digamos, menciona el rol de los archiveros en la sociedad y señalaba precisamente de que en el futuro mediano, digamos, esa profesión desaparecería por la instalación, digamos, o la implementación de cyborgs, etcétera, que reemplazaría pues, los trabajos netamente operativos, inclusive hasta, digamos, de las configuraciones, de clasificación, de información, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual no es tan cierto, ¿ah? No es así tampoco, ¿no? Y ahí sí no concuerdo mucho la apreciación que hace
este historiador israelí, por cuanto, digamos, un aspecto importante, y esto, digamos, más que consolida, lo hace avanzar en en la profesión archivística, es la adopción de criterios no solamente netamente archivísticos, sino también netamente de otras profesiones como la informática, como la especialidad misma de la abogacía o de la administración y de la especialidad misma. Hay un tema que me hace recordar, no tengo el nombre en mente, de una archivera española en una conferencia de hace 2 años atrás, fíjate, o a poco antes de la pandemia, decía, un aspecto importante. Ya. Ya. No, Sí. no recuerdo el nombre de la archivera, pero me dijo, un aspecto importante que obviamos los archiveros es que tenemos una ventaja, y es que en instituciones o empresas tenemos una visión integral de una institución que nos hace proponer, digamos, en mejorar las necesidades, digamos, en relación a la producción documental, ¿no? ¿Y esto qué implica? Digamos, adoptar situaciones que tengan que ver con el uso de las tecnologías, ¿no? Criterios, sobre todo muchos criterios, digamos, que nos permitan, digamos, facilitar, digamos, a las personas, a los ciudadanos, etcétera. ¿Por qué? El archivero piensa más en los documentos y en la forma como esto debe conservar en el futuro, pero no pensamos en las personas, ¿no? Si bien esta pandemia ha dañado prácticamente a las personas, digamos, no a los documentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la visión del archivero es preocuparnos por los ciudadanos, en este caso, ¿no? En cómo vamos a brindar de aquí en adelante esta información, ¿no? Ya hemos visto, digamos, toda la situación en materia de digitalización, en materia de la gestión documental, digamos, en que la necesidad de automatizar, etcétera. Pero lo otro, ¿cómo viene después? ¿No? Se habla de la virtualización de los servicios, perfecto, lo cual esto no implica necesariamente eliminar la presencialidad. O sea, la presencialidad de una u otra manera, y esta nueva normalidad que se nos va a presentar va a ser necesaria. Por ejemplo, pienso en los archivos históricos, principalmente, ¿no? Que requieren, digamos, de una búsqueda de información que de repente no está catalogada, ¿no? Y va a requerir necesariamente la presencia de un investigador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en situaciones excepcionales. Entonces, ahí es donde juega este nuevo rol del archivero o del archivista, digamos, frente a esta nueva normalidad que se nos está presentando. Y esto va de la mano precisamente de cómo la archivística, como dije en mi anterior intervención, va mutando, ¿no? O sea, va cambiando, va evolucionando de una manera mucho más rápida, ¿no? ¿No? En todos estos aspectos. Entonces, ahí es donde se presenta una serie de retos que tienen que ver con la transformación digital que ya llegó al archivo, ¿no? Y cómo tenemos que ver la manera de que esta información sea gestionada de manera eficiente, ¿no? Es decir, lograr que la gestión eficiente de toda la información en su fase de archivo, independientemente del soporte, ¿no? Tenemos que ir más allá, pensando, por ejemplo, lo que ayer se habló con la magistral exposición de Luciana Duranti sobre darle confianza, digamos, a las tecnologías en materia de repositorios, etcétera, que sin embargo, acá sí me preocupó un tema de la cual es interesante, ¿no? De la cual Luciana, digamos, afirma o ya afirma de que ya no es posible conservar un documento electrónico, ¿no? Y que solo es posible conservar la capacidad de reproducir el documento. Este tema es interesante porque nos invita a todos los archiveros de la archivística no solamente a tomar como objeto de estudio los documentos, que tradicionalmente ya los tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo lo conservamos la capacidad de reproducir? Teniéndose en cuenta que las tecnologías van siendo obsoletas, digamos, en el tiempo. ¿Y cómo lo conservamos? ¿No? La dictadura del PDF, como lo llamaba Luis Esteve Casellas, ¿no? Ese PDF que prácticamente nos mantienen ahí a raya, y cómo lo conservamos en el futuro, cómo lo preservamos en el futuro, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos y retos que debe asumir el archivero, ¿no? La gestión documental, que ya suena más imprescindible e importante, existiendo, digamos, normas estándares como la 15489 o la familia 30300, ¿no? Que es importantísima la importancia en materia de su implantación, ¿no?
Y hay que recalcar esto, no hay gestión documental sin archivística. Ya lo dijo William Ladino, digamos, de que los principios elementales básicos de la archivística se mantienen, y más aún lo consolida en estos tiempos que estamos viviendo, aún en tiempos de pandemia. El valor de los datos, ¿no? Esta importancia de los datos, digamos, a partir de la utilización de los metadatos que sirven para dar contexto a la documentación gestionada y custodiada, ¿no? Y por eso que decía que para el archivero que lo permita avanzar más es aliarse con otras profesiones o carreras que tienen que ver con la ciencia de los datos, que es muy distinto a la ciencia de la información, con la analítica de los datos, con la big data, entre otros aspectos. Las normativas tecnológicas, ¿no? O servicios ofrecidos por los archivos, etcétera. Es decir, tenemos que normalizar, sí, pero de la mano con el informático, de la mano con la parte jurídica, etcétera, ¿no? Para que sean mucho más eficientes, mucho más dinámicas, mucho más digeribles, diría yo, en este aspecto. ¿Por qué? En mi país, por ejemplo, prácticamente hemos sido dominados por las tecnologías, perdón, por la oficina de gobierno, por la Secretaría de Gobierno Digital, de la Presidencia del Consejo de Ministros, no por el Archivo General de la Nación. Prácticamente nos han dicho, señores, acá está la norma, acá está la ley, acá está el reglamento, y ustedes elaboran la parte archivística, lo referente a lo que es el archivo digital, ¿no? Pero lo que no se entiende o no se logra entender, y eso es algo que particularmente critico, es que no se está viendo al archivo como un todo, vale decir, de gestión documental y de los archivos. Como bien señalaban mis antecesores, es controlar el ciclo vital de los documentos, es controlar y ver, digamos la continuidad de los documentos, desde cómo nace, cómo se produce hasta su disposición final, o cómo termina en el archivo. Y para eso existen estándares de lo que en España llaman el archivo electrónico único, de lo que en otras hablan de la preservación o los repositorios digitales de confianza en otros países, ¿no? Entonces existen esos estándares que vale desarrollar. Y yo aquí felicito, por ejemplo, a Chile, digamos, en la cual están experimentando y creo que ya van avanzando con respecto a su archivo nacional y lograr llegar transferencias electrónicas de documentos a un repositorio importante, ¿no? Y, digamos, replantear los temas de los servicios de archivo en la parte virtual, como ya lo señalé hace instantes, ¿no? Que esto no elimina la presencialidad, por el contrario, digamos, es ir facilitando. Pero un punto, digamos, que de repente nos complica es la escasez de los recursos. Los recursos humanos tenemos, ¿no? Y tenemos buenos elementos, ¿no? Pero, digamos, el problema está en la disponibilidad de otros recursos que tengan que ver con los equipamientos, con los softwares u otros elementos. El problema es que, y acá un poco que respaldo lo que dijo Georgina, ¿no? Y trasladaría con otra pregunta, ¿no? ¿Qué países, por ejemplo, tienen políticas de archivo, de política de Estado en materia de archivos o en materia archivística, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un llamado también de atención, porque si tenemos una política de Estado en materia archivística, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Entiendo que Colombia los tiene bien establecidos, ¿no? ¿No? Pero yo creo que buena parte de los países, y el Perú no cuenta con eso, digamos, no contamos con una política de Estado en materia archivística, no solamente que garantice el trabajo, sino que nos permita desarrollar. De nada vale tanta normativa también si no nos permite desarrollar la archivística, ¿no? Y ese es un aspecto fundamental. ¿No? Podemos decir, tener infinidad de ideas, de infinidad de innovaciones, pero hay normas que inclusive nos parametra, ¿no? En el desarrollo archivístico. Y ese es un aspecto fundamental e importante a tener en cuenta, digamos, en la labor, sino cómo nos identificamos, ¿no? Pero precisamente un poco lo que, como decías en la introducción, Gustavo, cómo podemos mantener, consolidar o avanzar en nuestra identidad archivística. Yo creo que no tiene límites, es mi punto de vista personal, no tiene límite, la archivística va avanzando, va mutando, un poco del tema del virus, ¿no? Va avanzando, digamos, para bien, a fin de facilitar la información en documentos a los ciudadanos. La idea es facilitar, ya no se trata de custodiar, digamos, permanentemente bajo cuatro paredes, es salir o salir de estos cuatro paredes e invitar, digamos, o motivar, digamos, tanto a las ciudadanías como a los administrativos, etcétera,
en lo que es la importancia de los archivos, de la gestión documental y los archivos, digamos, en su conjunto, ¿no? Hay infinidad de posibilidades y no creo yo, lo que dijo Yuval Harari en su momento, de que esa profesión podría estar condenada a su desaparición. Particularmente no lo creo. Me resulta bien complicado, digamos, aceptar, digamos, estas cuestiones, ¿no? Con respecto al rol del archivero hoy en día. Lo que Bien. podría decir. Muchas gracias, Omar. Y bueno, y en ese sentido, ya sin mayor preámbulo, quisiera retomar ese tema que creo que es fundamental para nosotros y que Leonardo Cisternas, nuestro amigo de la Universidad de Chile, nos comentara, vamos, como estamos viendo definitivamente, pues ya no digamos los archivos ni la archivística, el mundo ya no será el mismo, no creo, a partir de esta situación que estamos viviendo, que nos toca vivir. Y ante tal vez antes y después del COVID-19, no lo sé, ¿cuál considerarías tú, Leonardo, que será el futuro de los archivos y de la archivística? Un poco siguiendo con esta idea, con esta inquietud más que idea, ¿no? O sea, que se nos tiene que plantear y que tenemos que plantearnos definitivamente como parte de nuestro ser mismo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Como decía Harari, realmente vamos hacia una desaparición, vamos hacia una transformación, vamos hacia una difusión, digamos, entre muchos conocimientos y nos vamos a mezclar entre tantos conocimientos y a lo mejor de todo esto viene otro, en fin, no lo sé, o sea, y creo que es algo que tenemos que plantearnos, pero sí quisiera conocer tu punto de vista, Leonardo, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Agradecer también todas las intervenciones que se han dado. Creo que igual se ha discutido un poco dentro de esto, de lo que es el futuro de la archivística, porque hay un estado nuevo, hay una situación nueva que nos invita a pensar la archivística y los archivos, y también, por qué no decirlo, el acceso y la transparencia de los documentos. Creo que si hay un punto que nos invita a hacer esto, y creo que quiero tomar varios puntos o elementos que se han conversado antes también porque creo que son fundamentales. Uno es, hoy día nos invita en función de lo que está sucediendo en el contexto actual y en lo que el Estado debe hacer como rol para garantizar ciertos derechos fundamentales dentro de la sociedad, y cómo el archivo y los archiveros y la archivística termina siendo un elemento central en ese aspecto. En el caso chileno vemos cómo se manipularon datos durante el COVID, que fue un tema en donde tenemos deberíamos tener una posición, pero no solo desde como los datos mismos que se establecen o que se presentan. En este sentido, coincido con esta relación que no solo el papel no es solo el papel es solo el medio, sino que hoy día tenemos un soporte mucho más amplio a los cuales acudir. Y al mismo tiempo, hoy día vemos que el Estado tuvo que implementar políticas sociales, o por lo menos en el caso chileno, en donde no había información, en donde no estaba la información, en donde se demoraron en recabar información para poder llegar a la ayuda social en función de los distintos estándares que consideraron adecuados. No existían los documentos, y en ese recabado de información fueron meses fundamentales en que lo que se afectó directamente fueron los derechos de los y las ciudadanas. Así que en ese aspecto creo que un desafío a futuro de los archivos y la archivística es poder dar cuenta de aquellos problemas cotidianos. Yo creo que hoy día nos vamos a enfrentar ante una nueva situación en donde los documentos en su amplio sentido van a tener que van a poder ayudar a afrontar estas situaciones y a tomar políticas y a poder trabajar con políticas públicas. Ahí parece que se pueden silenciar. Hay un micrófono. Pero aportar ahí a las políticas públicas sería, yo creo, ideal. En un aspecto, en uno de los aspectos. Yo creo que el otro aspecto importante de pensar es como esta archivística mutable, que es una archivística que va a tener que tomar en cuenta elementos nuevos, y que ya lo empezó a hacer. Sí, empezó un proceso de modernización del Estado,
que creo que hoy día lo que nos viene a hacer la pandemia o a presentar la pandemia es es una invitación a profundizar aquello que se está haciendo del documento electrónico y de toda esta innovación que plantean los archivos, ya no quedando solo con el papel. Y vuelvo a reiterar que el papel no es solo el medio. Eso es un aspecto que creo que es fundamental. Otro aspecto fundamental que también me gustaría resaltar es también el dar visibilidad al archivo. Yo creo que hay un elemento que es el archivo para los y las ciudadanas, y en ese aspecto hay que poder tener ese rol. Es decir, si queremos que nuestra identidad se fortalezca independiente de cómo se pueda mutar, es relevar la función que cumple el archivo en la cotidianidad de los y las ciudadanas. Hoy día podemos pensar mucho en la virtualidad, pero hay muchos espacios en donde todavía no llega la virtualidad, como bien decía Georgina. Entonces, por lo tanto, hay que ahí jugar con la función del archivo dentro de diversos espacios. Y en particular, trabajo en un archivo escolar, en donde también el archivo tiene una función dentro de hoy día la virtualidad, que nos está quitando un poco esto de comunidad, ya desligándonos un poquito más de las políticas públicas estatales, tirándonos un poquito más de la identidad y la memoria. Creo que hoy día los archivos van a ser fundamentales para poder rearticular la comunidad que hoy día se ha visto súper afectada. Cómo emocionalmente los archivos nos van a aportar dentro de los espacios locales a fortalecer nuestras identidades, a rearticular el lazo social, a permitir continuar después de un momento histórico traumático como es hoy día la pandemia, que ha afectado enormemente a un gran número de la población. Creo que ahí los archivos tienen que cumplir un rol, y es un rol que va así, primero desde establecer y permitir y ayudar a las políticas públicas, en donde el Estado tiene que asumir un rol fundamental en poder garantizar derechos, pero también desde una óptica de poder volver a encontrarnos. ¿Cómo es volver a encontrarnos? En el caso de nosotros tenemos estudiantes que ya están séptimo y octavo básico, que ingresan a esa edad, los primeros años dentro de este colegio secundario. Cómo esos estudiantes que no han ingresado nunca al colegio, que no han pisado el colegio porque ha estado todo virtual, ingresan al colegio, y cómo el archivo puede ser incluso un soporte que pueda aportar a entender la importancia de esta institución educativa, porque independiente de que tengamos las facilidades de la virtualidad, hay un componente humano que hay que considerar. Entonces, dentro de esas dos cosas, yo creo que hay que pensarla y proyectar los archivos, la archivística y a los y las archiveras en un futuro, como en ese rol desde la política pública, pero también desde la cohesión y el armado de lazo social. Eso. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a todos. No sé, quisiera preguntar si tenemos tiempo para alguna pregunta o les podemos dar un par de minutos a cada uno de nuestros ponentes para que concluyan. No sé cómo andamos de tiempo, perdón. Sí. Gustavo, podemos hacer algo breve, ya sea de preguntas o de conclusiones. Sí, señor. Pues creo que entre nosotros tendríamos mucho que decir definitivamente, pero bueno, me gustaría que escucháramos un poco las inquietudes de las personas que están escuchando, que están viendo este evento. Y sí, si pudiéramos tener alguna de las preguntas, por favor. ¿Las leen ustedes? ¿Las busco yo? Y permítame un momento, estoy revisando. De acuerdo. Sí, nosotros en cualquier momento podemos reunirnos y seguir debatiendo sobre estas cuestiones, ¿verdad? Definitivamente es sumamente interesante. Y yo creo que esto es fundamental, porque creo que es lo que nos tiene que marcar precisamente el rumbo, ¿no? O sea, eso de empezar con el trabajo, retornar al trabajo igual.
sin haber reflexionado realmente qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo esto vivido va a impactar en nuestro futuro como profesionales. Yo creo que es necesario definitivamente hacerlo, ¿no? Y por supuesto, habrá que retomar nuestro trabajo de manera urgente, ¿no? Viendo hacia atrás a nuestros papeles, tomado como soporte precisamente, viendo hacia nuestros papeles pues antiguos, ¿no? Y viendo hacia el futuro, definitivamente, ¿no? Como ese Jano Bifronte, ¿no? Que definitivamente pues no puede dejar de ver hacia atrás, tampoco puede dejar de ver hacia adelante, y por supuesto viendo totalmente con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Creo que esto es definitivo. Sí. Sí, bueno, no tenemos preguntas, pero quiero comentar un poco lo que tenemos, los comentarios del chat, ¿qué te parece? De acuerdo. Tenemos pues Sí, perfecto. muchas felicidades por el excelente panel. También tenemos saludos para los exponentes desde Quito, desde San Juan, Argentina, desde Guayaquil, Ecuador, desde México, de España, y bueno, que muchas felicidades, que ha sido muy valioso el trabajo que se ha llevado a cabo el día de ayer y el día de hoy, por supuesto. Eso es lo que tenemos por ahora en el chat. Muy bien. Bueno, se quedarán ahí las preguntas y todo, ¿eh? Si es que hay algún comentario que consideren que sea necesario atender. Y bueno, pues no sé si entonces tendríamos tiempo o ya despedimos, agradecemos, no sé, la presencia, o tenemos un par de minutos, unos 5 minutos para que los panelistas nos hagan una serie de conclusiones, no sé. ¿Cómo estaríamos, Joana? Perdón. Yo creo que podríamos 5 minutos, pero entre todos, o tú te refieres a 5 Sí, minutos cada claro. uno. No, o sea, Mira, entre encontré, todos. acá ya tenemos una pregunta, discúlpame. Bueno, Sí. acá dice Flor Contreras, excelente exposición, me sentí identificada con las experiencias de algunos, sobre todo la parte de si se estudia para eso. Veo que la pandemia cambió mucho la realidad de los países, también como nuestra profesión. Saludos desde Guatemala, saludos desde Uruguay. Tenían otra pregunta, pero ya no la veo en el chat. Entonces, si te parece, seguimos con esos 5 minutos de cierre, por favor. Pues vamos sí, les pediría que fueran muy breves y que nos dijeran unas palabras, un minuto, digamos, que nos dieran sus conclusiones en ese brevísimo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos a partir de de ser y el deber ser de la archivística y de los archiveros después a nuestro regreso a una cierta normalidad, a una nueva normalidad, como queramos llamarle, a esa incertidumbre? Leonardo, ¿podríamos empezar contigo, por favor? Sí, bueno, volver a agradecer la instancia, me parece fundamental darse este espacio, como esta pausa de poder pensar como la disciplina y poder como tomarla en función de un contexto que es súper particular. Creo que si hay algo que tenemos que considerar a futuro es la reflexión intelectual y también social de la archivística, los archiveros y las archiveras. Creo que desde ahí podemos comenzar a pensar qué es lo que pasa, porque o si no, podemos caer en eso de pensar que la archivística o principalmente los archiveros y las archiveras pueden desaparecer, y yo creo que no, creo que hoy día adquieren un rol fundamental, y hoy día la pandemia nos invita a tener un rol fundamental dentro de todo lo que acontece a nivel nacional, más aún cuando el Estado debe hacerse cargo de aquellas problemáticas que aquejan al continente, y en ese aspecto creo que es fundamental empoderarnos, y ahí la crítica y la reflexión son sumamente necesarias. Eso. Gracias, Leonardo. Pues muchísimas gracias por tu participación. Georgina. Sí, muy brevemente, antes la archivística, sus ciencias auxiliares más importantes eran la paleografía, la diplomática. La diplomática sí que lo sigue siendo para el documento
electrónico. Y bueno, me queda muy claro que hoy más que nunca, como bien decía Omar Rojas, tenemos que estar muy atentos a los nuevos cambios tecnológicos sin perder nuestra esencia, nuestra metodología, nuestra teoría archivística. Eso tiene que quedar muy claro porque solamente así, solo bajo, siguiendo esos principios teóricos y metodológicos, podremos servir al ciudadano. Eso sería todo. Pues muchas gracias, Georgina. Gracias por todo. Omar, por favor. Sí, gracias, Gustavo. Nuevamente. La pandemia lo que nos ha hecho, además de afectarnos, y en particular a mí también, digamos, nos ha dado una pausa que nos ha permitido, además de reflexionar, pero también de poder ir contra el dominio del cortoplacismo, de los resultados inmediatos en archivística. Y pensar eso nos ha obligado, digamos, a hacer cosas que de repente han estado mal hechas y que nos da el tiempo para poder corregirlas, pero corregirlas con sentido mucho más de visión. Y si hay algo que nos falta precisamente esto, es visión hacia el futuro, teniendo en cuenta el pasado y el presente. Y esa visión hace que nos permita consolidarnos esta vez, digamos, consolidarnos como archiveros en la construcción de nuestra propia identidad, mirando hacia el futuro, precisamente, ¿no? Con un mayor desarrollo, digamos, que tengamos un lenguaje en común, por cierto, y consensuar lenguajes con otros lenguajes, por cierto, de otras profesiones, que haga que veamos pensando en el ciudadano, ¿no? Con el uso de las tecnologías que no son determinantes, por el contrario, nos dan el soporte para poder avanzar y desarrollar en esta noble profesión prácticamente que tiene que ver con el rol de los archiveros o los archivistas y la archivística precisamente. Gracias, Gustavo. Pues muchísimas gracias, Omar, también. Muchas gracias por tu participación. William, por favor, tus conclusiones brevemente. Gracias, Gustavo. Quisiera concluir con una pregunta que tenemos. Dice, la constante problemática en el ámbito archivístico es el incumplimiento por parte de las autoridades. Aquilo Y es ali, eu así. acho que aquilo ali podia Sí. ser feito num assadinho, né? O Matheus põe que nem eu faço o legume embaixo. Pede pro Matheus fazer lá. Põe o legume, larga a linguiça em cima e um arrozinho. Por ahí. Profesor Daniel, por favor, si puede apagar su micrófono. Sí, por favor. Bueno, entonces quería concluir con aquello. Sí, verdaderamente nosotros podemos estar aquí debatiendo muchísimo de la importancia de la archivística, cuál es el rol, pero cuando llegamos a nuestras organizaciones, la guerra es interna. Es una batalla en la cual luchamos día a día porque las autoridades entiendan el verdadero significado de lo que es poder administrar toda esa información que se encuentra en los diferentes soportes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo solo voy a colocar un ejemplo. Tiempo atrás el rector nos pidió una información y yo le pregunté a él, ¿para cuándo la necesitas? Él me dijo, no, es mucha información, yo creo que para unos 8 días. Tengo un equipo excepcional en mi organización y eso es uno de los primeros puntos, poder contar con un equipo en el cual se entrega en el trabajo, le apasiona la archivística y está comprometido con este tema. Porque sin ellos yo no hubiera podido dar la respuesta, no a 8 días, sino que el señor rector tuvo su respuesta a los 15 minutos. Cuando fui a su oficina, le entregué, él quedó súper que sorprendido. Y cuando él vio eso, la calidad de respuesta inmediata al acceso a esa información que era del año de 1994, a partir de ahí empezamos nosotros a tener mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Demostrar a nuestras autoridades que el administrar, el conservar los documentos tienen beneficios para toma de decisiones rápidas y que cuando nos pidan documentos a nosotros tengamos la posibilidad de entregarlos de manera rápida. Muchas gracias, mi estimado Gustavo, Omar, Leonardo, Georgina y a todos los presentes. Al contrario, William, pues muchísimas gracias. De veras ha sido un placer para mí, ya despidiendo esta mesa, pues contar con la presencia de ustedes y sobre todo con sus ideas, con sus reflexiones, ¿no? Creo que esta pandemia, en efecto, nos deja mucho trabajo, pero creo que nos deja, tenemos mucho trabajo, pues tenemos mucho que hacer,
pero creo que tenemos más que pensar. Yo así lo plantearía, ¿no? Tenemos más que pensar, tenemos mucho que reflexionar acerca de nuestro ser mismo, acerca del ser y del deber ser, como llamamos a la mesa, ¿no? O sea, como diría ese intelectual mexicano, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que son factores que definitivamente pueden faltar en ese aspecto de la identidad misma, ¿no? O sea, no podemos ser quienes somos si no sabemos qué fuimos, y definitivamente tampoco podemos ser mejores o podemos aspirar a ser lo que queremos ser si no es construyendo nuestro presente de manera adecuada, o al menos como nosotros la concibamos. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias nuevamente a los organizadores por este espacio que nos da oportunidad y nos da posibilidad de reflexionar, y pues es todo de nuestra parte. Gracias, Joana. Gracias a usted, maestro Gustavo Villanueva Bazán, y a todos nuestros panelistas. De verdad que ha sido muy fructífera esta jornada.